Vamos a ver Hechos 9 y lo que vamos a hablar tiene que ver con el nacimiento de Pablo de Tarso. Te quiero recordar que la iglesia ya está en movimiento. Hemos estado predicando sobre el libro de los Hechos. Y la iglesia está en movimiento gracias a que se persiguió a la iglesia y salieron de Jerusalén, ¿se acuerdan? Y esa situación orilló al que al salir y a irse a otras ciudades los cristianos empezaran a proclamar a Jesucristo. Ahora ya no tenían la predicación en el templo, los de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, ahí se habían quedado, se tenían que esconder y ya la iglesia fue creciendo, una iglesia en casas. Saulo, así se llamaba antes Pablo, era un joven hebreo. Y dice el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo, este Saulo resulta que después es Pablo. Este es un joven hebreo, suponemos joven, 30, 35 años. No tan joven, ¿verdad? Pero bueno, algo joven. Este varón era alumno de Gamaliel. No sé si recuerdas que Gamaliel, cuando estaban enjuiciando a los apóstoles, a Pedro y a Juan, él dice, miren, déjenlos. Si es de Dios, va a prosperar esa obra, si no, se va a calmar. Es decir, alentó una posición pacifista al respecto. Y en ese momento soltaron a los apóstoles y se mitigó la persecución, pero por lo visto, a partir de la muerte de Esteban, capítulo 6, por lo visto, Saulo había tomado el liderazgo y ya no quisieron escuchar a Gamaliel, a pesar de haber sido discípulo de él empezó una persecución más fuerte. Pasaría más o menos un año cuando aquí nos está hablando que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Versículo 2. Para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, Saulo entonces habló con el sumo sacerdote, quería esas cartas porque la comunidad judía en Damasco, que estaría como a unos 300 kilómetros, tenemos por ahí el mapa de Damasco, estaría como a 300 kilómetros, ya estaba llenándose de cristianos. Y los de la sinagoga judía aceptaban que hablaran los cristianos y por eso, al recibir esos informes, Saulo habló con el sacerdote y entonces pidió esas cartas. Las cartas de un sumo sacerdote serían muy bien recibidas por el rabino, por los directores de la sinagoga y empezarían a correr a los cristianos. ¿Cómo inició este celo? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo es que él estaba? Estaba respirando. ¿Qué estaba respirando? Aún amenazas y muerte. Es decir, respirar viene del verbo inflamar. ¿Has visto a un toro enojado? A lo mejor ya en caricaturas, ¿verdad? Porque nadie de frente, yo espero, haya visto un toro enojado, pero lo ve uno como suelta, está bramando, y ese respirar es lo que aquí en la palabra griega significa que estaba realmente furioso Saulo por los cristianos. En Hechos 26:10, Hechos capítulo 26, de versículo 10, él dice, él explica en base al testimonio, yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, porque recibí poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron a los cristianos, yo di mi voto. Y muchas veces los castigué en las sinagogas y los forcé a blasfemar contra Jesucristo. Estaba enfurecido contra ellos.
los perseguía en las ciudades extranjeras. Es decir, Pablo estaba enojado, Saulo estaba enojado, estaba furioso contra los cristianos. Y quiero explicarte algo de ese fuego de odio de Pablo hacia los cristianos y preguntarnos qué lo provoca, qué provoca ese fuego. Y vamos a poner tres leños que creo pueden explicar algo del enojo de Saulo. Primero, el leño del privilegio. Ahí anótale, por favor, el leño del privilegio. Te recuerdo que Saulo se había criado en una secta judía que era de las más reconocidas en ese entonces, era la secta de los fariseos. Él había estudiado desde pequeño y para llegar a la posición que llegó se había destacado de entre los demás al grado tal que cuando él menciona de su pasado dice: yo soy fariseo de los fariseos. Yo llegué a ese punto, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. ¿Y qué es lo que había con el mensaje cristiano que le enfurecía? Pues el hecho de que él, como representante hebreo judío, él sabía, según su estructura mental, según lo que había leído y le habían enseñado, que el pueblo hebreo era el pueblo escogido de Dios. Y que este mensaje cristiano estaba hablando de la reconciliación de todos los hombres. Así es que como pueblo judío ellos decían: no, el Yahvé que conocemos es el pueblo ese es el Dios del pueblo elegido, del pueblo de Abraham. Somos hijos de Abraham. Y cómo ahora a través del mensaje cristiano se está permitiendo que este Dios Yahvé que conocemos, ahora a través del mensaje de Cristo, los gentiles, los que no son hebreos, los que no tienen sangre hebrea, lleguen a estar formando parte de este pueblo. Eso lo enfurecía. El leño del, ¿qué dije? Privilegio. Yo tengo el privilegio, nosotros tenemos el privilegio y nadie más que nosotros lo tenemos. Más adelante Pablo, que estaba de perseguidor de la iglesia, en Efesios 2, 13 y 4, él menciona que ahora en Cristo Jesús los efesios, los gentiles. ¿Quién es aquí gentil? Levante su mano quien sea gentil. Todos nosotros, a menos que alguien sea hebreo. Mire, por ahí hay una nariz medio hebrea, la de Alfredo, así. Es medio picuda, así. No somos hebreos, yo no soy de sangre hebreo. Algún tiempo pensé, y si fuera de las 10 tribus perdidas de Israel, igual y por eso soy cristiano. No, eso es falso. Eso es falso. Somos mezcla hispana, mezcla, en mi caso, tarasca. No sé usted de dónde venga, pero igual somos mezcladones todos, la mayoría. Así es que nada de que tenemos el privilegio. Somos muy gentiles y Pablo lo escribió también, y Jesucristo también tenía claro que el evangelio se tenía que esparcir a todo el mundo. ¿Te acuerdas cuando Abraham fue bendecido en Génesis 12? Y que le dice: y tú serás bendición, ¿para quién? Para todas las naciones. Y ahora estaba el cumplimiento de esa promesa, pero Saulo evidentemente no lo veía así. Segundo, el leño, otro leño que le ardía, que hacía arder su furia, es el leño de la justificación. Escríbele ahí, el leño de la justificación. Pablo tenía el mucho honor llegar a los más altos grados de su religión judía. Él dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Él tiene un linaje. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo vivió toda su vida afanado por no fallar ni un ápice en lo que era la ley
los mandamientos de la Torá, más los mandamientos que como rabinos habían explorado también se daban en las tradiciones. Así es que ese esfuerzo religioso, él suponía que eso permitía que él estuviera muy cerca de Yahvé, muy cerca de Dios. Y mire, la justificación por obras es algo muy común en toda religión. Y aún en aquellos que no son tan celosos de la ley, de cualquier forma ellos, de una forma u otra, bueno, yo también, nos buscamos justificar. O bien, si somos religiosos de cualquier religión, buscamos justificar nuestros pecados y nuestras fallas a través de ofrendas, a través de mandas, a través de promesas, como un esfuerzo religioso de buenas obras que de una forma u otra nos dicen que no, pues yo no estoy tan mal, yo a Cristo, no, yo estoy, o sea, no soy tan malo, no, yo no estoy tan malo. Pero ¿qué señalaba el mensaje de Cristo? ¿Quiénes son los malos? ¿Aquí hay malos? Levanten su mano, ¿quién es malo? Ay, gloria a Dios, porque hay gente que no se cree mala. Alguna vez me he encontrado con gente que dice, no, si yo todo lo hago, no, yo leo la Biblia y no, pues no tengo, casi me di un golpe yo en la cabeza. Y lo único que le pregunté, bueno, ¿eres bueno? ¿Pero por qué? ¿Porque te conviene? ¿O porque se lo ofrendas a Dios? Ya lo dejé pensando, pues. Así es que Pablo decía, no, nos justificamos por las buenas obras. Y este Cristo resulta que ofrece una salvación no a los justos, sino a quién, a los pecadores. Y todo el esfuerzo que hemos hecho entonces, y Jesucristo lo dijo muy claramente, el médico no viene por los enfermos, por los sanos, el médico viene por los enfermos. Yo no he venido para llamar a justos, vine para llamar a pecadores al arrepentimiento. Por otro lado, hay otro leño, va un tercer leño, el leño de guardián. El leño de guardián. Guardianes. Él se creía un guardián. Si vemos la historia del pueblo de Israel, ¿alguien ya más o menos va leyendo el Antiguo Testamento? Algunos ya han leído varias veces el Antiguo Testamento. Y nos ha tocado lecturas donde la verdad, híjole, para puras vergüenzas. Y yo creo que aunque no lo hayas leído, también empiezan a decir algunos todavía sin conocer a Jesucristo y el plan maestro de Dios, uno empieza a leer y empieza a leer cada vergüenzas. ¿Cómo que el rey David se metió con la mujer de su amigo y tuvo con ella un hijo y después mandó matar al... No, ya poco. Bueno, no tan solo David. El pueblo de Dios, cuando vas leyendo el Antiguo Testamento, te das cuenta que va de fracaso en fracaso en fracaso. Y los fariseos, como Pablo, estudiosos de la Biblia, la misma Biblia que tenemos en el Antiguo Testamento, Pablo la leía. Ellos sabían muy bien que el pueblo había fracasado para ser fieles a Dios. Ellos lo conocían. De hecho, fue tanto el fracaso que este reino de Israel, en el tiempo de Nabucodonosor, quitaron todo el templo y toda la ciudad de Jerusalén, la tumbaron y se llevaron a la población, ¿a dónde? A Babilonia. El fracaso total. Pero bien sabemos que regresó, Dios dispuso para que regresara este pueblo y regresara de las cenizas, reconstruyera el templo. Y ahora en el tiempo de Jesús había un templo reconstruido y una ciudad reconstruida. Y los fariseos se habían apropiado del ser guardianes de que esto no volviera a suceder. Y ellos pensaban, lo estamos haciendo tan bien, porque sabes, algo bueno que muchas cosas buenas hicieron los fariseos. Ayudaron a la identidad nacional de Israel y ayudaron a establecer sinagogas. ¿Qué son las sinagogas?
las sinagogas estaban en cada pueblito y ranchería y habían organizado muy bien todo ese sistema religioso en las comunidades pequeñas, en las comunidades medianas, en las comunidades grandes, para que hubiera hacia el pueblo la información que requería para no perder su historia religiosa. Y entonces ellos suponían que lo habían hecho también y la gente los admiraba, ¿eh? En primer lugar, se vestían casi de negro. Segundo lugar, llegaban a tener aquí sobre sus cabezas una piedrita y atadas con cuero, porque en esa piedrita estaban los 10 mandamientos. Llegaban a tener aquí una correa también con una serie de, se llaman filacterias, donde hacían grandes oraciones de salmos. Entonces se paraban a la mitad de la calle y empezaba. Entonces tú veías a un fariseo, y no cualquiera era un fariseo. Tú veías a un fariseo, uy, no, híjole, no, mira cómo es. Y luego hacía largas oraciones, tú lo veías de negro, largas oraciones, y decía, oh, híjole, bien respetado. Hasta que llegó Jesús. ¿Y qué crees que les dijo Jesús? Fariseos hipócritas, ustedes están así por fuera, pero por dentro están llenos de pobredumbre. Oh. Pero ellos se consideraban guardianes de la fe judía tal y como ellos la conocían. Así es que por eso este Jesucristo que terminó pretendiendo ser el Mesías según ellos y que terminó, ¿en dónde terminó? En una cruz. ¿Cómo iba a proclamarse como el Mesías? Si el Mesías venía para que usara a los fariseos, usara al pueblo de Israel para ser una nación conquistadora de todo el mundo. Así es que 3 cosas que eran leños del fuego. Primera, el leño del privilegio, el leño de la justificación y el leño de pretender ser guardián. Fíjate que detrás de todo conflicto están esos 3 leños. Si tú tienes conflicto en la familia y si tú andas en enojo con alguien, muy seguramente tiene que ver con estos 3 privilegios de los cuales quieres tener. Normalmente el privilegio creemos que tenemos derechos mayores a los demás, que aquí se está afectando nuestro derecho y respingamos. El leño de la justificación. Somos hábiles para justificar nuestros errores, pero a la hora de ver los errores de los demás, somos muy buenos juzgando, ¿no? Y por otro lado, guardianes. Nos consideramos guardianes de nuestras expectativas y de lo que debe de ser. Y entonces ejercemos también nuestro celo, nuestro enojo. ¿Por qué no oramos? ¿Te parece bien? Inclinamos nuestro rostro. Padre Santo, Señor, solicitamos perdón porque muchas veces hacemos de tu fe una religión y no nos guardamos de la levadura de los fariseos. Y andamos en nuestra casa, andamos en nuestra iglesia, andamos entre nuestras amistades con estos leños de los privilegios, de la justificación y de pretender ser guardianes. Padre, ayúdanos, te pedimos perdón, no queremos estar vistiéndonos de la levadura de los fariseos. Te lo suplicamos, Señor, queremos vestirnos de ti, Señor Jesucristo. Amén. Y entonces viene un caso. Vamos a leer versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿qué pasó? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús interviene para que Saulo entre en razón. Si fuera un rayo y lo hubiera fulminado a este Saulo, no nos habríamos asombrado. ¿Acaso Jesús no había dicho: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos, mejor le fuera que se colgase el cuello en una piedra de molino de asno?
y que se le hundiese en el profundo del mar. ¿No había dicho eso el Señor Jesús? Así es que si hubiera habido la lectura de que pues, le cayó un rayo ahí, quedó fulminado, pues bueno, bien se lo merecía, ¿no? Jesús lo dijo. Imagínate, dice que hizo blasfemar a las personas a través de los golpes. Ya, deja de creer en el Señor Jesucristo. Y algunos decían, sí, ya voy, y blasfema el nombre de Cristo, y lo hacía. ¿No crees que merecía que pues pasara esto que decía el Señor aquí en su palabra? Pero sin embargo vemos que Saulo fue bendecido. ¿De qué tamaño es la gracia de Dios que escogió a este hombre tan imperfecto, tan dañino para las personas cristianas, que en su gracia el Señor Jesucristo lo perdonó? ¿Qué es lo último que dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús decide aparecerse a este hombre. El Señor del cielo se dignó hablar. Personalmente lo hizo para llevarlo a la necesidad de un Salvador y hacerlo partícipe de esta fe tan preciosa que nosotros ahora tenemos. El Salvador no habló con nosotros con esa voz audible, pero habló con una voz que nuestra conciencia oyó. Quizás no estábamos sedientos de sangre como Pablo, no estamos en esa furia, pero bien sabemos de qué forma habíamos blasfemado el nombre de Jesús a través de nuestros actos. Sin embargo, Él nos detuvo. No nos mandó un rayo, porque también nosotros deberíamos de haber sido muertos en el instante por nuestros pecados, sino Él se presentó a nuestras vidas y lo quiere seguir haciendo, cayendo en tierra. Vamos a ver cómo es el proceso de conversión que vemos aquí en Pablo. En primer lugar, y debemos tener claro, toda conversión es especial. Y a mí me gusta escuchar testimonios de cómo se convirtieron. Me gusta saber cómo se convirtió. Hermano, si tú no has pasado a dar tu testimonio, yo te invito a que hables conmigo y me digas, pastor, yo nunca he dado mi testimonio. ¿Sabe usted que hay gente que lo conozco toda su vida y nunca lo he escuchado su testimonio? Y digo, ay, ¿qué pasa? En una ocasión, cuando yo acabé de dar mi testimonio, un hombre me detuvo en la puerta y me dice, no era pastor yo, era hermano. Oiga, hermano Toño, oiga, yo no puedo dar un testimonio como el suyo. Pues no, supongo que no, porque todos venimos de diferentes historias. Bueno, es que yo no he sido tan pecador como usted. Bueno, ¿pero era pecador o no? Bueno, sí, un poquito. Bueno, pues diga eso, pues, o no ha sido salvado, ¿no? Yo creo que todos tenemos un testimonio que dar. Y si tú no tienes un testimonio que dar, probablemente es que no hayas sido salvo. Y yo te invito a que busques la salvación en Cristo. Primero, cayó. Versículo 4 que dice, y cayendo en tierra. Cayendo en tierra. Algunos dicen que iba en caballo, pero en la Biblia nunca dice que iba en caballo. Los viajes normalmente ahí no eran en caballo. Y los judíos estaban tan oprimidos por los romanos que seguramente no les alcanzaba para un caballo. Las películas ponen como que Pablo iba en un caballo, pero usted busca y a lo mejor se hubiera desnucado el pobre si venía en un caballo. Quizás en un burrito, pero lo más seguro es que iba caminando y cayó. Algo tiene que pasar para que el hombre caiga. No sé de qué forma fue tu caída, pero seguramente llegó el momento en que tú reconociste ante Dios que el camino que llevabas no era el correcto y tuviste que inclinarte, tuviste que caer ante las situaciones y caíste. ¿No caíste? Digo, a lo mejor no lo hiciste literalmente, yo sí lo hice literalmente, yo caí, yo me arrodillé en mi sala, ahí caí. Yo espero que tú, a lo mejor no caíste literalmente, pero sí hayas presentado tu caída ante el Señor. Y el mismo versículo 4 nos dice que oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El segundo aspecto de la conversión es que tenemos una confrontación con la palabra de Cristo. ¿Confrontación con qué? Con la palabra de Cristo.
ya había escuchado a Esteban. ¿Te acuerdas que Esteban estuvo predicando? Y seguramente Saulo le escuchó. Pero ahora ya concretamente el Señor le decía, ese de que predicaba Esteban, ese soy yo, y tú me estás persiguiendo. De una forma u otra él entendió que él estaba en contra del mismo Dios. No era amigo de Dios, era enemigo de Dios. Y de hecho así lo dice Romanos 5:10, después Pablo lo escribiría, porque si cuando éramos enemigos de Dios, estábamos en contra de Dios, estábamos persiguiendo en contra, en oposición, en persecución, en contra, tratando de extinguir el mensaje de Cristo, tratando de que no nos hablaran de Cristo, tratando de evitar escuchar sobre Él. Y hubo una confrontación donde empezaste a darte cuenta que la palabra que venía de parte de Jesucristo y seguramente algún texto del Evangelio llegaba a ti. El tercer aspecto del nuevo nacimiento es el versículo también, el 5, que él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es un proverbio que habla de que cómo tú estás tratando de dar patadas al burro, si el burro tiene unas coces, unos golpes muy fuertes. ¿Qué es la tercera etapa? La revelación de Cristo. Cristo le está concretamente señalando, yo estoy aquí, yo existo, yo soy el que fue crucificado y resucitó y ahora estoy hablando contigo. Ahora estoy hablando contigo. La revelación de que Cristo está vivo, a mí me asombró cuando empecé a través de la Biblia a sentir que la palabra de Dios empezaba a hablar a mi vida. Y yo me estaba asombrado de que yo la pudiera entender, porque mire, créame, ya muchos años yo había intentado leer la Biblia y no la entendía y la dejaba. Y empezó a revelarse Jesucristo a mi vida. Y yo espero que eso esté pasando con usted. Y Jesús empezó a dialogar con Saulo. Por otro lado, parte del proceso de conversión y de cambio de vida es que escucha el mandato. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Y entonces le dice, Señor, ¿qué quieres? Y le dijo, levántate y entra a la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Recibes un mandato. Lo que hace la palabra de Dios es que empieza a darte órdenes. Está bien que si no la quieres seguir, pues vas a seguir en tu mundo, pero te das cuenta que lo que tiene la palabra de Dios de órdenes o mandatos, lo que dice Jesús, al reconocer que no lo podemos hacer, yo le decía, Señor, esto Mateo capítulo 5, ¿por qué lo pones ahí? Yo no voy a poner la otra mejilla, yo no lo puedo hacer. ¿No? ¿No dice eso? El que quiera, a ver, ponga, si le dan un golpe, ponga usted la otra. Señor, yo no lo puedo hacer. Y así seguí, si usted sí lee las bienaventuranzas, Mateo 5, 6 y 7, y se da cuenta, ay, Señor, eso yo no lo puedo hacer. Pero más adelante en Mateo dice, bueno, yo precisamente no vengo a llamar a justos, vengo a llamar a... Y si tú no puedes hacer eso, ¿qué eres? Un pecador. Ay, Señor, ¿cómo? No entiendo. Yo no puedo hacer eso que tú dices ahí. Ajá, entonces, ¿qué eres? Pues un pecador. Ah, bueno. ¿Me necesitas o no me necesitas? Pues sí te necesito, Señor, sí te necesito. Yo no puedo hacer eso. Bueno, para eso estoy yo. Y entonces el mandato se convierte en una oportunidad. Y yo decía, ¿a poco tú lo puedes hacer? ¿A poco tú, Señor, vas a poder hacer lo que yo no puedo hacer? Y el Señor me decía, ya le entendiste, ¿verdad? Para eso
vine a poner mi vida en una cruz para que tú también te pusieras ahí y ahora vivas en la resurrección que yo vivo. Y por eso me aprendí tan de memoria Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, de veras lo puedes hacer. Yo le decía, ¿de veras puedes hacer eso, Señor? ¿De veras puedes reconstruirme? Pruébame, como si me dijera el Señor, pruébame. Y sabes que yo decidí aceptar su reto y le dije, te voy a probar, Señor. Primero, pero antes, perdóname, ¿me puedes perdonar? ¿Y sabes qué hizo el Señor? Me perdonó. Porque fíjate, yo, a pesar de que yo sabía que no podía hacer cosas, me justificaba de por qué no las hacía. Era especialista en la justificación. Entonces era un justo a mi forma, ¿me entiendes? Yo reconocía que era un pecadorzón, pero yo me justificaba. Es que mis papás, es que mi mamá, y es que no me tocó una familia rica, y es que no me dieron oportunidad. ¿Usted nunca se ha justificado? Qué bueno que no, porque aquí tiene un pastor que sí, así fui de tonto y necio. Y entonces cuando llegó esa parte diciéndome Jesús, bueno, yo no vine a llamar a justificados, vine a llamar a pecadores, aquellos que aceptan que son responsables de lo que han llevado en su vida, aquellos que aceptan su papel en su vida. Eso, lo que hasta dónde has llevado tu pecado o que te hicieron pecado, pero tú resolviste seguir con ese pecado. Eso fue tu decisión. ¿Quién es al final el que sufre? Uno mismo, porque a veces uno piensa, igual me muero y van a estar llorando mis papás, que lloren por mí, porque así van a pagar lo que no hicieron bien conmigo. Es un pensamiento muy infantil, ¿verdad? Digo, pero lamentablemente es tan infantil que de jóvenes tomamos, o bueno, y de adultos también tomamos esas actitudes y al final, ¿quién es el que termina lastimándose? Uno mismo. Y no tan solo a uno, sino cuando ya tiene uno familia, ¿a quién les toca ahora? A los que siguen. Y me justifico. Pero yo soy mejor que mi papá, mira, pero tú, pero soy mejor, si supieras lo que me hizo mi papá. Después, en el versículo 8, se levantó, versículo 6. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Cuando él se levantó, los hombres atónitos también que escucharon la voz de Dios, se levantó, versículo 8, se levantó de tierra, abrió los ojos, ¿y qué pasó? No veía nada. Así es que llévenme a Damasco. Lo agarraron los que lo acompañaban, que habían oído la voz, pero no habían visto nada, ni sabían que había pasado bien, y lo metieron a Damasco, donde estuvo ¿cuántos días? 3 días sin ver y sin comer y ni beber. Una etapa importante es la interiorización. ¿Qué hizo estos 3 días? Profundamente reflexivo, profundamente en convicción de pecado. ¿Qué habrá salido en su mente de lo que estaba haciendo y lo que se proponía hacer con cristianos? ¿Te acuerdas cómo era la cara, el rostro de Esteban, quien él propició y fue parte de los que lo mataron? Era el rostro de un ángel, dice. Imagínate el rostro de Esteban aquí en su mente. Y yo participé, él estaba diciendo la verdad. ¿Y te acuerdas lo que dijo Esteban al final, en la última pedrada, su último expirar de Esteban? Veo al Hijo del Hombre en las alturas. Otra pedrada. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Te acuerdas que dijo eso Esteban? Imagínate
a Saulo, recordando esas palabras y él diciendo que me perdonara cuando yo fui el que estuve propiciando su muerte. Todo lo que llegó y después esa cara de ese niño que agarraron a su papá, a su mamá por ser cristianos y los empezaron a golpear y quizás hasta los mató. Y esa cara del niño, no mates a mi papá. Y este necio furioso, no, ¿cómo de que no? ¡Pah! Imagínate todo lo que habrá llegado a su mente, a sus pensamientos, todo el terror de sí mismo. Hermano, ten claro que nosotros merecemos el juicio por nuestros pecados. Y mira, ten claro, si no tienes ese juicio en vida, lo vas a tener en muerte. Pero en vida es necesario ese arrepentimiento, ese malestar por nuestra historia, pero al lado, acompañados de nuestro abogado. Y nuestro abogado va a estar ahí, pero va a dejar que nosotros exploremos a conciencia nuestros pecados. ¿Dónde quieres tener tu juicio? ¿Allá, cuando ya no haya posible contar con el abogado, o aquí en esta tierra? ¿Dónde quieres que haya el cambio? Porque allá el único cambio que va a haber es el cambio hacia el infierno. Y aquí la grandiosa oportunidad de que mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de contar con el Salvador tan grande. Este arrepentimiento duró 3 días. Y luego señala el camino siguiente que había de dar, los pasos siguientes a través de la participación de un hombre. En el versículo 10 dice, había entonces en Damasco ¿qué dice ahí? Subraya ahí, discípulo. Había ¿qué? Discípulo. Jesús, pensando en su iglesia de Damasco, de entre todos escogió a un discípulo. No escogió a un pastor, porque seguramente tenían un pastor. No estaban los apóstoles, te recuerdo. Los apóstoles habían formado a quienes habrían de dirigir la iglesia en Damasco, y esa dirección, ese pastor tenía gente cercana, conversa, creyente de Jesucristo, pero no cualquier creyente, era ¿qué? Discípulo. Hay una diferencia enorme entre ser un discípulo y ser un creyente o simpatizante. Personas que llegan a la iglesia de vez en cuando, que se acuerdan, de veras, ¿verdad? Hay culto los domingos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo que no íbamos? Pues 3 meses, ¿no? Es más, desde antes de la pandemia. Son simpatizantes, personas que llegan a la iglesia de vez en cuando. Ananías representa a alguien que está atento a la voz de Dios, que gusta vivir en el Espíritu, que está dispuesto y entiende que el mensaje de Cristo es un cambio de vida. No viene a darse a medias. Jesucristo no vino a darse a medias, fue una entrega total. Y esto permite que nosotros también estemos en una entrega total, no a medias. Ananías había comprendido eso. Discípulo significa alguien que se deja enseñar. Seguramente estaba detrás del pastor designado en Damasco, quería estar cerca. A ver, ¿qué curso va a haber? ¿Qué célula está? ¿Dónde puedo estar? ¿Qué le ayudo, pastor? ¿Qué hago? ¿En qué? ¿Qué hace falta? Él quería acercarse a la fe, él quería la oportunidad que estaba tomando en la creencia de Jesucristo que ya tenía, de fortalecer esa creencia, y no tenía otra prioridad. Su prioridad era el Señor. Sí, seguramente Ananías trabajaba, tenía una actividad profesional, mantendría a su familia, pero él sabría pedirle al Señor para que acomodara las cosas y ejerciera el discipulado, que es el llamamiento de todo cristiano. Hermano, no te quedes a la mitad. Entiendo que este
que entiende, es un cambio de vida. Jesucristo vino a darte eso, no vino a darte cualquier vida. Él vino a dar una vida y vida en abundancia, no cualquier vida. Y es la que tú le tienes que pedir al Señor. Señor, no me dejes estar en mi mediocridad. Yo quiero vivir la vida abundante. ¿Sabes qué significaría vivir la vida abundante? Cuando tú estés en la presencia del Señor Jesucristo, que hayan pasado tus días aquí en la tierra. Imagínate, estás ahí y aquí está el Señor. Y entonces el Señor te ve, oh, bien, ok. Eres Toño. Si yo decidiera ponerte y regresar el tiempo al 14 de junio del 2023, ¿tú cambiarías en algo tu vida? Y tú le dijeras, ¿qué le dirías tú? ¿Qué le deberías de decir? Si vives la vida abundante, ¿qué le deberías de decir? No, Señor, o sea, estoy abundante, o sea, Señor, ¿me puedes pasar allá? Yo vivía, te lo pedí, me lo diste, la vida abundante. Está bien, o sea, la verdad es que haría lo mismo porque yo me gocé en ti. Yo estuve en la lucha, Señor. Yo viví la vida abundante y pude percibir esa mano de gracia sobre mi vida. Estoy bien, Señor. Alguien que dijera, no, sí, ay, sí, mándame más para atrás para que cambie todo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué no hiciste? Con la fe que Cristo te puso, con el Espíritu de Dios que Dios puso en tu vida. ¿Qué hiciste? A medias. Y ahí me prefiero no meterme, ¿qué pasará? Porque luego la palabra de Dios es muy fuerte con la cuestión de las medias. El discípulo se preocupa por cumplir el mandato de evangelizar. El creyente se preocupa por ocupar un lugar en una silla en la iglesia. ¿Sabes qué? Discípulos como Ananías es lo que necesita la iglesia del Señor. Escuchó la voz de Dios y ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Y él respondió, heme aquí, Señor. Vio en visión a Ananías, al Señor, y así, imagínate, ¿cómo estaría en oración? Quizás estaba medio dormido y vio la presencia del Señor y ¿qué inmediatamente hizo? Mande, dígame usted, Señor. Porque era un discípulo acostumbrado a escuchar y a obedecer la orden de Dios. Ese tipo de discípulos es lo que necesita la iglesia. Y dice el Señor, ¿encontraré fe en este mundo cuando venga en mi reino? ¿Tú qué dices? Amén, sí, Señor, en mi caso, en este momento, Padre, sí, Señor, y si no, ayúdame en mi fe. Yo quiero tener fe. Yo quiero vivir esa vida abundante, Señor. Tú sabes la cantidad de cadenas que hay en mi vida, pero tú eres poderoso para romper esas cadenas y dame la oportunidad de ser un discípulo, realmente discípulo tuyo. Sexto, Ananías va. Habló con el Señor, pero Señor, ese Saulo es el que ha estado. El Señor le dijo, tengo propósitos para él. Así es que Ananías obedeció. Fue entonces Ananías, versículo 17, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué hizo? Fue bautizado. El proceso de arrepentimiento duró 3 días. El proceso del sentimiento de la confesión de todos sus pecados duró 3 días.
Pero entonces llegó de parte de Ananías el mensaje: tus oraciones han sido contestadas. Recibe el Espíritu Santo. Y llegó el perdón sobre mi vida, sobre su vida. Perdón, dije mi vida, ¿verdad? Porque aquí me pasó algo semejante. Yo me puse a llorar cuando percibí que yo había ofendido tanto al Señor al que había negado, y estuve llorando varias horas hasta que sentí su mano de amor, su abrazo de amor. Sentí el abrazo de amor y sabía que estaba experimentando un nuevo nacimiento. Y Pablo lo experimentó, el perdón de Dios derramándose sobre su vida, la sangre de Cristo derramándose sobre el cuerpo de un pecador inútil. Por eso después diría: y yo el mayor de los pecadores. Porque él así se reconoció: no merezco esto, es por gracia. No merezco, Señor, no merezco, merezco el infierno, pero Señor, tú me estás derramando tu gracia a mi vida. Y entonces, a partir de entonces, ya levantado, bautizado, él empezó un nuevo propósito. Séptimo aspecto: tuvo un nuevo propósito. Saulo ya no se llamaría Saulo, que era el nombre hebreo, ahora se llamaría Pablo. ¿Sabes lo que significa Pablo? Bajo. Saulo significa hijo de Saúl, príncipe de Israel. Y Pablo significa, en lenguaje griego, el bajo, el vil. ¿Cómo te llamas ahora? No me llamen Saulo. Yo soy Pablo. ¿Qué? ¿Pablo? ¿El vil? Sí, el bajo, el vil, ese soy yo. Llámenme así. Ahora, a partir de ahora, soy Pablo el vil. Ahora entiendes un poquito por qué las cartas él tiene tan claro de que Dios no escogió a los sabios, sino a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, que él debía de ser menospreciado. Y de hecho los cristianos al comienzo lo menospreciaban porque decían: no, tú mataste gente, tú mandaste a prisión, tú nos perseguías, ¿cómo vamos a creer que eres cristiano? Pues sí, merezco la muerte, pero Jesucristo tiene otros planes para mi vida. Dice él en Filipenses, más adelante escribiría: todas las cosas que eran para mí ganancias las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo nació de nuevo. Todas sus ambiciones y objetivos del pasado quedaron enterrados. Para él eran basura. Para él tenía claro que ahora su vida iba a cumplir un nuevo propósito. Tenía un nuevo propósito porque ahora había encontrado a su Salvador, a quien le había perdonado sus pecados. Hermano, yo te invito a que tú le pidas al Señor. El Señor quiere derramar su amor sobre tu vida. Que tú aceptes la condición en la que estás. Abras tu corazón al Señor y le digas, humildemente le digas al Señor: Señor, reconozco que he pecado. Reconozco que te he hecho a un lado. Reconozco, Señor, que tú has estado llamando a mi puerta, pero yo, Señor, me he resistido tanto y tengo otras prioridades que no eres tú. ¿Podrías aceptarme, Señor? Quiero el cambio, quiero la vida abundante, quiero la vida que tú ofreces. No me dejes estar a la mitad. ¿Podrías orar por eso? ¿Quisieras orar por eso? ¿Qué te parece si inclinamos nuestro rostro? Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía y sabemos que tú, Señor, sigues insistiendo a nuestras vidas para que nosotros nos conformemos a tu imagen.
la que tú compraste con precio de cruz para darnos una nueva vida, para darnos la vida abundante que tú veniste a ofrecer. Danos esta oportunidad, Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos humildemente. No lo merecemos, Señor, pero por amor a tu nombre, permite que nosotros cambiemos. Danos esta oportunidad, Señor, no nos dejes andar en nuestros caminos de vanidad. Danos la oportunidad de hacer el cambio. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.